Muy buenas noches, mi nombre es Alejandra Chávez, soy estudiante de técnico laboral en salud ocupacional de la Corporación Iberoamericana de Estudios CIES y en este video vamos a hablar sobre la reforma laboral de la clase de Derecho Laboral. Bueno, en este video pues vamos a tocar ciertos temas de la propuesta a la reforma laboral que se presentó en este año, en el 2023. Digamos que uno de los primeros puntos que vamos a tocar es que esta reforma lo que quiere plantear es que los contratos o las personas sean contratadas a un término indefinido. Lo que quiere es garantizar como la estabilidad laboral de las personas y pues la garantía de un trabajo digno, por decirlo así. Cabe también resaltar que pues bajo este método de contratación los empleados no van a poder ser despedidos si no es con una justa causa. Por ejemplo, pues si de pronto ellos desean desistir, por decirlo así, de los servicios del empleador, debe tener un conducto regular, que pues eso en la actualidad existe, pero muchas empresas no lo emplean. En este caso lo van a hacer que sea como obligatorio. Entonces, sí o sí, si una persona van a sacarla o va a salir de la empresa, tiene que haberse llevado como un conducto regular, ya sea con llamados de atención, etcétera, para que sea, digamos que con justa causa ese retiro. Y asimismo, si el empleador quiere renunciar a ese trabajo, tiene que avisar mínimo con 30 días de anticipación, porque si no, también digamos que se tiene como una cláusula, por decirlo así, de pronto esta no se ha determinado, o sea, cuál sería de pronto el tipo de sanción que, que conllevaría, digamos, ya para el empleador si llegase a renunciar, digamos así, de un día para otro. También pues hay que, digamos que por ese lado, como poner reglas. Otro punto importante de este proyecto de la reforma laboral es que lo que son las empresas temporales van a contratar, o digamos el tipo de contratación que ellos van a tener, pues va a ser, digamos, pues como lo dice su nombre, de manera temporal. Ellas únicamente contratarían al personal en temas de licencias, como licencias ya sea pues por temas de accidentes, de maternidad, paternidad también, cubrir vacaciones, ya incapacidades de pronto muy largas, etcétera. Digamos que pues la idea sería que ellos contrataran por ese cierto tiempo de periodo ya pues para las empresas como cabecera, por decirlo así. Esta reforma también acabaría con lo que son contratos como término fijo, contrato hora labor, prestación de servicios. Lo ideal es que, digamos, muchas veces, por ejemplo, como es el término, bueno, el prestación de servicios, que a la persona pues le tocaba como pagar su salud, su seguridad social, bueno, etcétera. Y aún así tenían que cumplir con un horario y pues digamos que con o con cierta reglamentación y demás, pues eso se acabaría. Si una persona está contratada y tiene que cumplir un horario, digamos que responder de cierta manera ante el contratante y demás, ya entraría a ser un trabajo o un contrato laboral. Entonces ya tendría que la empresa pagarle todo lo que es tema de seguridad social, bueno, aporte de salud, pensión, etcétera. Y pues lo que es prestación de servicios, digamos que el ideal sería pues como que dejara de existir. Otro punto también importante es el de lo que son los dominicales y los festivos. En la actualidad, lo que son dominicales y festivos, el recargo es del 75%. La reforma apoyaría para que
ese recargo ya no sea del 75%, sino del 100%, y pues este punto digamos que beneficiaría mucho a los trabajadores, digamos más que todo pues a los que constantemente de pronto están trabajando dominicales seguido, digamos más de 2 dominicales por mes. Entonces pues es un punto también como a favor de esta reforma laboral. La reforma también habla de cómo entrarían a estar ahora divididos lo que es la jornada diurna y la jornada nocturna. En el momento la jornada nocturna empieza a correr desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ya con la reforma entraría a trabajar, por decirlo así, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y la diurna iría desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces digamos que lo que son recargos nocturnos y demás también pues beneficiaría o aumentaría pues de acuerdo al salario de cada persona, lo mismo que los dominicales, digamos que pues se pagaría el 100% de acuerdo también al salario que maneje pues el empleador. La jornada semanal de trabajo es de 48 horas. Lo ideal, según la reforma, es que ella, digamos que en cierta medida va a ir disminuyendo. Digamos, al mes de julio no serán 48 horas, sino 47. Y así iría disminuyendo hasta las 42 horas. En este caso, la idea es que pues el horario laboral sea de 8 horas diarias. Ya digamos que bueno, pues también entraría ahí en ese caso como a participar como el común acuerdo pues del empleador con el empleado, cómo dividir esas 48 horas en la semana, ya sea en 5 días o en 6 días, pues de acuerdo ya como ellos lo definan, pero pues que no se pues que no se exceda lo que son esas 48 horas laborales. La reforma también busca, digamos que beneficiar o apoyar lo que son los trabajos en plataformas digitales, digamos como Rappi, un Uber Eats, digamos que bueno, lo que es mensajería como tal, en general. La idea es que pues la persona que va a trabajar en esas plataformas, si es contratado por la, por la empresa, no le pueden exigir, digamos que un contrato de exclusividad, digamos, si es solo Rappi, es solo Rappi, si es solo Uber Eats, es solo Uber Eats, sino que pues ellos van a poder trabajar, digamos que con las distintas plataformas con las que se desempeñen, pero también tendrían que hacerse responsable de su seguridad social, digamos, sí o sí deben estar pagando, deben estar afiliados a lo que es la salud. Y esas plataformas digitales también están, digamos que obligadas a informar ante el Ministerio de Trabajo quiénes son las personas que trabajan para ellos, los horarios que cumplen, desde cuándo están, hasta cuándo van, etcétera. Digamos que también los tienen que reportar ante el Ministerio de Trabajo. La reforma también beneficiaría lo que es el contrato de aprendizaje. Muchas veces las empresas, al ver que es una persona que está pues en su proceso de aprendizaje, puede que les paguen cierto porcentaje, el 75, el 50, o muchas veces ni siquiera les pagan, y ellos sí tienen que digamos que pues pagar sus transportes, tienen que llevar su almuerzo, etcétera. Entonces con esta reforma también a las personas que se contrate bajo contrato de aprendizaje, sí o sí tienen que ganar mínimo el salario mínimo, o sea, no pueden estar por debajo del salario mínimo, lo cual también pues es beneficioso para las personas que pues están empezando, por decirlo así, su proceso laboral. Lo que son, por ejemplo, también trabajadores migrantes, independientemente pues de su situación y demás en el país, van a tener también el beneficio o los mismos derechos pues
que se van a manejar pues con el colombiano. Y ya por último, el último punto que verifiqué o que vi, digamos que es en el área rural, que pues como sabemos lo que es en el área rural, perdón, es muy distinto a lo que es, digamos, en la ciudad. Ellos trabajan, digamos que por sus jornales y demás, y muchas veces ellos mismos ponen un valor y demás. La idea también con esta reforma es que, digamos, por ejemplo, si lo van a contratar por un jornal, ese jornal debe cubrir lo que es el salario, lo que es seguridad, y aparte de esto, lo que es el subsidio de transporte. Lo que no cubre son las vacaciones. Digamos que ellos tendrían derecho a sus vacaciones y asimismo a que se las paguen. Y lo otro también es que no pueden tampoco estar por debajo del mínimo. El valor tiene que ser sobre el mínimo o superior al mínimo, pues de acuerdo ya a la labor que ellos vayan a realizar. Y también pues el pago sería a mutuo acuerdo pues con la persona que lo contrate, ya sea que no sé, semanal, quincenal, mensual, pero pues no puede exceder los 30 días de acuerdo. Entonces, pues en mi opinión personal, eh, la reforma laboral realmente está muy pensada pues en nosotros los trabajadores. Creo que pues los puntos que hemos visto son, o por lo menos los que acabo de tocar, son de importancia y de beneficio para el trabajador. Ahora pues también hay que ver que la aprueben y la permitan tal cual como está empleada, porque realmente sí beneficiaría mucho en muchos aspectos y pues a muchas personas. Muchas gracias, que estén muy bien.